Amigas y amigos de Mundo Dominicano TV, ¿qué tal? ¿Cómo se sienten? Nosotros bien, listos para hablarles de un tema que nos gusta a todos, que nos divierte a todos y que también nos duele a todos. Queremos en el día de hoy tratar el tema Albert Pujols, una estrella dominicana, una superestrella latinoamericana, uno de los más grandes del béisbol en los Estados Unidos y el mundo. Con nuestro Albert Pujols ha pasado algo que jamás nos imaginábamos iba a ocurrir en el béisbol de las mayores. Los angelinos de Anaheim han dejado libre a Albert Pujols. ¿Qué pasará a partir de ahora? Vamos a hablar con Enrique Rojas, comentarista, analista y escritor de la cadena de deportes más grande que ha habido en la Unión Americana. Vamos a hablar con Brother Serpa, que cubre los Marlins de la Florida, comentarista, editor y director de deportes. Vamos a hablar con Ricardo Taveras, narrador del equipo de los Reyes de Tampa. Y también vamos a hablar con Héctor Cruz, puertorriqueño, comentarista deportivo y escritor de ESPN Deportes. Con todos ellos, repetimos, vamos a hablar de la gloria, del honor, del orgullo de haber conocido una estrella como Albert Pujols. Amigos de Santo Domingo al día, señores, y ahora vamos a conectar con uno de nuestros más grandes representantes en la narración en las mayores, en las grandes ligas. Aquí estamos con Ricardo Taveras, por 20 años el narrador de los Reyes de Tampa. Vamos a hablar sobre el caso Pujols con Taveras y caramba, de paso saludarlo. Dime, Ricardo, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo va Tampa? Mi querido Aldo, Tampa va bien. Si me preguntas por la ciudad o por el equipo, te digo que la ciudad está creciendo muchísimo. Está llegando gente todos los días. Mira, yo creo en Albert. Es una máquina de bateo. Es un gran ser humano. Es un pelotero increíble, tanto fuera como dentro del terreno. Lo miro como una falta de respeto del equipo. Lamentablemente, yo trabajo en un equipo de grandes ligas, ya tú sabes, por más de 20 años. Pero, ¿dónde quedó la consideración de estos jóvenes cibernáuticas, bueno, como sea? Cibernético. Pero sí, cibernéticos. ¿Dónde quedó el respeto hacia esta figura emblemática del béisbol? No tan solo de República Dominicana, del béisbol mundial. Conseguir los récords que tiene Albert Pujols no es tan fácil. Es más, te voy a llegar más lejos. Después de esto, ¿quién va a conseguir cualquier récord como va el béisbol, como lo que tiene Albert Pujols? Yo lo dudo. Yo también, yo creo que es imposible lograrlo, sobre todo, Ricardo, por el hecho de que ya los pitchers no son los mismos, la dedicación, el comportamiento, la disciplina que tiene un pelotero como Albert Pujols. Yo creo que pocas veces los equipos de grandes ligas se dan cuenta el valor que tienen los peloteros, sobre todo en el caso de Pujols. Si te fijas, en mis 20 años trabajando en una organización de grandes ligas, ahora es que hay más lesiones que antes. Antes un lanzador te duraba 7, 8 innings normal, como nada, lanzando. O sea, lo sacaban cuando ya le caían a palos, estaba haciendo las cosas mal, pero lo dejaban terminar. Si tú miras los lanzadores ahora, máximo 5 innings, a los que los respetan duran 6, 7. Pero lamentablemente hay demasiadas lesiones en esta carrera. No sé por qué. Antes se jugaba el béisbol más duro, el béisbol más inteligente. Yo creo que si el béisbol volviera otra vez a jugarse como béisbol y no como estas implementaciones que le están haciendo,
me parece que las cosas volverían a los récords, volverían otra vez más amor por el béisbol. Lo que pasa es que han pensado que a los millennials hay que hacerle que el béisbol le guste, han puesto el béisbol un poquito más rápido, perfecto, yo voy de acuerdo con eso, porque muchas veces un partido aburrido, un milenio no te lo va a consumir, pero así es la vida. Vamos a ver cómo el béisbol vuelve y se arregla otra vez y vuelven las cosas a su normalidad. Otro gran amigo de la familia dominicana es nuestro gran amigo, gran compañero, gran colega desde mucho tiempo, Brother Serpa, cubriendo a los Marlins de la Florida, como dicen por aquí, desde long time, pero también reconociendo la capacidad de cada uno de los peloteros que llegan a la gran carpa desde Latinoamérica. En este caso vamos a hablar de un tema muy importante que está en la palestra, las portadas, todos los medios, dígase digital o normales, común y corriente. El caso Albert Pujols y su cambio o dejado en libertad por el equipo de los Angelinos de Anaheim. Brother, bienvenido. Yo sé que tú quieres muchísimo a Albert Pujols, lo ha tratado muy de cerca, pero ¿cómo te ha caído a ti la noticia como venezolano y latinoamericano en general? Bueno, chicos, yo creo que es algo que tenía que suceder, ¿no? Con el saludo a todos tus televidentes y el saludo a ti personalmente, era algo que tenía que suceder, ¿no? Al fin de cuentas, tienes que rendir, ¿no? Hay mucha gente que quería pedir una consideración especial con Albert Pujols, y si alguien se la merece, precisamente es este tipo de nombres, ¿no? En donde uno dice, caramba, es interesante el hecho de que se retire con nosotros y que sea parte de nosotros hasta el final de su carrera, pero lo que estaba sucediendo era algo que el béisbol reclama y que tiene que ver con la noción y la idea de ganar, y esta explosión que ha tenido Shohei Ohtani realmente le estaba mereciendo a Ohtani, porque también hay que ver el merecimiento del otro, le estaba mereciendo todo el tiempo de juego posible, y eso es lo que estaba sucediendo. Albert Pujols pidió más tiempo de juego y lamentablemente no lo había para él allí. Ahora, el hecho de que no esté con los Angelinos de Anaheim, o el hecho de que haya sido puesto, por cierto, no es que lo votaron, es que lo colocaron en asignación, y no es, digamos que el último paso, porque en esa asignación él puede ir a ligas menores, en esa asignación puede ser canjeado, en esa asignación él puede declararse agente libre. Hay una serie de movimientos. El punto fundamental de todo esto, mi querido Aldo, es que va a haber otro equipo que diga, hay un impacto de marketing aquí que puede ser tremendo. Imagínate esta, que solamente es una posibilidad loca que a mí se me ocurre, porque yo estoy así bastante loco. Y imagínate que los Tigres de Detroit se les ocurra la genial idea de decir, ¿sabes qué? Yo voy a compartir el rol de primera base designado entre Miguel Cabrera y Albert Pujols. ¿Tú te imaginas ver retirarse a Albert Pujols compartiendo funciones con Miguel Cabrera, ese par de caballos que además han tenido unas carreras tan similares? Han sido tipos que han jugado en el left field, en tercera base, en primera base. Han sido tipos que tienen más o menos el mismo estilo de poder. Son los dos bateadores más completos que yo he visto en mi vida que no han consumido esteroides. Porque hay gente que después me sale, ¿por qué Manny Ramírez? Bueno, Manny Ramírez no cuenta para ningún juego, ni tampoco cuenta para ningún juego Alex Rodríguez. Pero este par de caballos que son limpios de toda duda, de todo rastro de paja por allí, porque los han probado 1000 veces, los han testeado 1000 veces. Estemos de acuerdo o no, y haya gente que quiera buscarle las 5 patas al gato. Estos dos hombres son los mejores bateadores de esta generación, los bateadores más completos de esta generación. Verlos jugar juntos sería un deleite tremendo. ¿Tú te imaginas lo que sería esto en Detroit a nivel de... ¿Tú te imaginas una camiseta que diga Albert Pujols de los Tigres de Detroit, y que tú puedas tener la camiseta del mismo año de Miguel Cabrera y de Albert Pujols? No, eso vale todo. Oye, me eriza tu propuesta, la idea de juntarlos. Yo creo que, fíjate que una de las grandes posibilidades que hay de que Pujols siga jugando béisbol en las mayores es su retorno a San Luis, donde lo están esperando, imagino, no solo con los brazos, hasta con las piernas abiertas, si se puede decir claro, así, sin faltarle el respeto a nuestra audiencia. Pero yo creo que sería más productiva, sería más conveniente juntar esas dos glorias de tu país y el mío. Me eriza, te repito, la idea.
y ojalá que sea bien concebida, bien recibida y bien aprovechada por el equipo de Detroit, Broderick. Hay dos cositas allí que hay que ver con respecto a los Cardenales. Una es que los Cardenales están en contienda, ¿ok? Los Cardenales no pueden arrastrar a alguien solamente por la remembranza. Hay que recordar que Albert Pujols está bateando 198. Eso no lo podemos quitar de encima, ¿ok? Para un equipo contendiente que además no tiene bateador designado y que además, para terminar de completarlo todo, tiene a Paul Goldschmidt en primero. Entonces, realmente esa posición que está manejando mucha gente y que tú acabas de exponer ahora mismo, de que vaya a los Cardenales de San Luis, yo la veo realmente lejana, realmente difícil. Por esos hechos, no hay bateador designado y en primera base está Paul Goldschmidt. Y el tercero y más importante de todos los puntos es que los Cardenales están en una real contienda, en una división en donde nadie sabe qué va a pasar porque todos son malos en esa división. Entonces hay una paridad muy grande en esa división y todo el mundo tiene chance. Así que por ahí es que yo veo que se puede dificultar un poco. Existen equipos que le pueden dar chance, los Orioles de Baltimore, los Tigres de Detroit, los Reales de Kansas City, que son equipos que uno podría pensar, los Marineros de Seattle, que están eliminados, que tienen la posibilidad de bateador designado y que podrían decir, ¿sabes qué? Yo quiero que ese caballo se retire aquí con mi uniforme. Yo quiero que ese hombre conecte, siga rompiendo récords con mi uniforme y que ese uniforme yo lo pueda vender y que valga un dineral, porque además Albert Pujols, al que lo agarre ahora mismo, no le va a costar más de $1 millón. Bien, bueno, el resto lo una van a pagar los ganga, angelitos. que nunca se llegó a pensar que iba a costar ese precio nunca en la vida, pero yo creo que a Albert Pujols también cabría muy bien hasta aquí en la Florida, si no con Tampa, con los Marlins, con nuestros Marlins. ¿Qué te parece la idea? Es que no hay bateador designado, es que el problema es que en la Nacional no hay bateador designado y ponerlo a jugar primera base todos los días acuérdate que él quiere jugar. Ponerlo a jugar primera base todos los días es tener que sentar a Garrett Cooper y tener que sentar al venezolano, se me va el nombre ahora mismo, Aguilar. Entonces, son situaciones que son más difíciles en la Liga Nacional. Hay que pensar en él en Liga Americana. Y Albert tiene que buscar una buena negociación. Él no es un buen negociante y no se vende bien. Él mismo, él como persona, no se vende bien. Es una de las glorias. O sea, ¿quién? A ver, mi querido televidente, quiero que entiendas esto bien y por eso me estoy acercando a ti. Si has tenido la dicha de ver a Albert Pujols batear, tú has visto la quinta esencia del bateo. Él está en un nivel en donde solamente Ty Cobb, Ted Williams, Babe Ruth, Ichiro Suzuki, esos nombres así muy, 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 muy grandes pueden entrar. Es más, ni Ichiro, porque Ichiro no tenía el poder. Ahora vamos a conectar con Héctor Cruz, un hermano puertorriqueño, un gran profesional que también nos representa como latinoamericano en ESPN Deportes. Con él vamos a hablar también de la historia del béisbol y sobre todo este capítulo que está viviendo uno de los protagonistas más importantes de los últimos tiempos, nuestro Albert Pujols, porque así como Clemente también, ese gran puertorriqueño fue nuestro, siendo latinoamericano y hermano de la isla vecina. Bueno, también creo que para los puertorriqueños significa algo parecido, Albert Pujols, por eso digo el nuestro. ¿Qué tal, Héctor? ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo te sientes? Saludos, Aldo, saludos para ti y para todo tu público. Un placer y un honor estar contigo aquí después de tanto tiempo, que hacía mucho que no nos comunicábamos. Pero qué bueno que el deporte nos vuelve a unir como todo hermano caribeño y a disfrutar y lo que nos apasiona, que es en este caso el béisbol de Grandes Ligas. Sí, señor. La lectura que le da Héctor Cruz a lo que está pasando, el momento que está viviendo Albert Pujols. Pues mira, Albert es ciertamente, como acabas de mencionar, es una de las glorias del béisbol, no solo latinoamericano, sino del béisbol en general. A mi juicio, esas primeras temporadas que tuvo con el equipo de los Cardenales de San Luis lo catapultan y lo colocan como uno de los 5 mejores jugadores en toda la historia. Y no creo estar exagerando. Conozco muchos colegas que están de acuerdo con esa percepción. Tiene boleto seguro, tiene asiento, sin estacionamiento, sin peaje, rumbo al Salón de la Fama cuando decida colgar los guantes, que ese momento parece que está pues ya muy cerca, lamentablemente, no de la manera que él quisiera hacerlo, que le hubiese gustado hacer, pero sin lugar a dudas yo creo que Albert es un referente para todos los peloteros de esta generación y de futuras generaciones. Héctor, ¿piensas tú que los días de Albert Pujols
en las ligas mayores o en las grandes ligas ya pues están finalizando. Ya tú piensas que en ningún otro equipo, como dijo, bueno, su ex manager La Russa, ya no cabe en muchísimos de los equipos vigentes en las grandes ligas. Bueno, de todos es conocido la situación de Albert en las últimas temporadas, que pues las lesiones no lo han dejado accionar como él estaba acostumbrado en cuanto al terreno de juego, en la parte defensiva, y eso lo limita bastante y lo limita pues a buscar alternativas como bateador designado en los 15 equipos de la Liga Americana. Ya como bien acabas de señalar, Tony La Russa dijo que en Chicago pues no tenía cabida, pero hay muchos equipos que sí podrían darle uso a un buen bate como el de Albert Pujols. Un ejemplo concreto es el de los Yankees, que han tenido muchísimos problemas en esa posición de designado, y también en la primera base podrían utilizarlo de vez en cuando como reemplazo defensivo. Como experto en el béisbol y tu background, o sea, la parte de atrás que tienes ahí en tu estudio, así lo comprueba. ¿Cuál es el lugar que tú piensas debemos darle nosotros, los latinoamericanos? ¿Con quién te atreverías tú a compararlo? ¿Y a quién superaría de los establecidos ya en cada estadio de los que tiene el béisbol de las grandes ligas? Que Albert, lo que hizo Albert en esas primeras 10 temporadas con el equipo de los Cardenales, como dije hace un ratito, lo catapultan yo creo que al número 1. No creo que haya ninguna duda de que Albert podría ser el mejor pelotero latinoamericano de la historia, incluso por encima de ese que tenemos aquí atrás, del que mencionaba, Roberto Clemente. The Great One, como le dicen en inglés, es uno de los mejores, pero es que Albert era otra cosa, por algo le llaman la máquina. Esas primeras 10 temporadas, 30 cuadrangulares, 100 remolcadas seguras en cada una de las campañas, yo creo que es algo que nunca se va a volver a repetir, o es muy difícil que se repita por algún otro pelotero, sea latinoamericano o sea de otra nacionalidad en el béisbol de las grandes ligas, que todos sabemos lo competitivo y lo difícil que puede ser. Es una pena y una lástima que no haya tenido ese tipo de rendimiento con los angelinos en la última parte de su contrato, pero ese es el béisbol, así es que funciona, y los peloteros después de cierta edad pues tienden a declinar su producción, y en el caso de Albert las lesiones tampoco lo ayudaron demasiado en ese aspecto. Para mí es un honor, una satisfacción la comparación que acabas de hacer, porque yo creo que si hay un ejemplo a seguir en el béisbol del Caribe, en el béisbol de Latinoamérica y sobre todo de las grandes ligas, es ese que tú tienes ahí en tus espaldas, ese Roberto Clemente, que le sirvió precisamente de motivación a todos los peloteros y le va a seguir sirviendo a muchos de tu país, a muchos del nuestro y a muchos del mundo. Y alguien que no podía faltar en este reportaje es nuestro Enrique Rojas. Así como Albert Pujols nosotros nos hace sentir pues orgulloso de su trabajo para ESPN por tantos años. Enriquito, como te llamamos cariñosamente, ¿cuál es la lectura que le das tú a lo que está ocurriendo, a este capítulo de la historia del paso de Albert Pujols por las grandes ligas? Bienvenido a Santo Domingo al Día. Saludos, Aldo, un placer estar contigo. Bueno, como todos nosotros, no solamente los dominicanos, sino la comunidad completa del béisbol, estoy sorprendido por la forma en que termina esta aventura del contrato de 10 años con un futuro miembro del Salón de la Fama de Cooperstown y posiblemente, y no creo que eso lo discuta mucha gente, el mejor pelotero de la historia nacido en América Latina. No creo que esté sujeto a mucha discusión. Pero hay que recordar algo, y es que a veces los intereses de los equipos chocan de frente con los intereses de algunos jugadores, especialmente cuando ya estos no están rindiendo a la altura de sus mejores años. Y esto fue lo que pasó aquí. Un choque de intereses entre un equipo que ya quiere moverse hacia adelante sin Pujols, darle sus turnos a Shohei Ohtani como designado, a Jared Walsh en primera base, y un Pujols que está cerca de redondear algunas cifras, además de las que ya tiene, para embellecer su expediente, que es grandioso, uno de los mejores de la historia. Y cuando eso ocurre, cuando ocurre ese choque de intereses, casi siempre esto es lo que pasa, Aldo. Lo que pasa es que la gente olvida rápido y uno piensa en el momento, y en el momento
al que le ha pasado es a Albert Pujols. Bien, Enriquito, ¿encontrará con esta facilidad que tienen los otros equipos de las grandes ligas, Albert Pujols encontrará alguna casa que lo proteja, vamos a decir así, algún sitio que le dé la oportunidad de llegar a la gloria, a retirarse con honores y llegar a la cantidad, a hacer los números que él realmente pues quiere? Lo primero es que vamos a recordar la realidad. Pujols tiene 41 años, ha sufrido muchísimas lesiones, aunque llegó a los entrenamientos de esta temporada descansado, fresco y recuperado, ya que el año pasado se jugó una temporada bien cortita. Por otro lado, sus números no son los de Albert Pujols, el de San Luis, ni siquiera el que comenzó este contrato con los Angelinos de Los Ángeles. Es un hombre que batea 198, que puede ayudar y quizás no hacerlo en un básico de todos los días, pero él se siente que puede jugar más que lo que le ofrecían de ahora en adelante los Angelinos, que tomaron la decisión de usar más a Ohtani como designado y a Walsh en primera base. Pero hay que pensar en el sentido lógico. ¿Dónde encajaría Pujols? Primero, que tenga la posición para darle los turnos, y segundo, que le convenga. ¿Qué significa que le convenga? Generalmente cuando un pelotero de ese calibre va a un sitio, quizás está buscando que sea un sitio en donde pueda ganar por última vez. Los números. No sabemos qué tanto Pujols va a mejorar los números que tiene de esta temporada jugando a diario, por la edad, por las lesiones del pasado, por lo que fuere. ¿Dónde él encaja? Uno busca y oye mencionar San Luis, donde comenzó su carrera. Sí, pero San Luis está en la Liga Nacional, no tiene bateador designado. En primera base tiene a Paul Goldschmidt, uno de sus mejores peloteros. No tendría mucho sentido, al menos para jugar frecuentemente. Uno piensa, Medias Blancas de Chicago, ya el manager, Tony La Russa, dijo que tienen a José Abreu en primera, tienen a Yermín Mercedes de bateador designado, y eso podría ocurrir con la mayoría de equipos. Sin embargo, hay dos o tres que uno, buscando bien, podría encajar. Albert Pujols. Colorado no tiene nada que perder, pero quiere ir Albert a Colorado a dar unos palos para seguramente quedar en el sótano, no sabemos. Y por ejemplo, los Reyes de Tampa Bay posiblemente tienen una aventura, aunque ellos acaban de licenciar al japonés Tsutsugo, debiéndole todavía $5 millones por bajo rendimiento. Pero digamos que ahí se podría presentar una oportunidad. Claro, ninguno de esos equipos es como para entregarle 4 turnos diarios a Albert Pujols. Así que habría que seguir buscando exactamente dónde encajaría, y uno siempre pensaría, Aldo, en la Liga Americana, donde podrían usarlo ocasionalmente en primera base, pero mayormente como un designado para que pueda descansar. Es ahí donde hay que buscar. Y no es que haya muchos, pero uno se sorprendería qué está pensando cada gerente, la situación de cada quien, para qué usarían a Pujols, y para atraer a algunos fanáticos, para vender algunas camisetas, para llamar un poco la atención, porque este negocio lo permite todo. Después de todo, los 30 equipos no están peleando por la Serie Mundial, eso está claro. ¿Qué probabilidades tú tienes, nos puede dar sobre la posibilidad de que aterrice en Boston o quizás en Nueva York? Bueno, Nueva York, cuando tú hablas de Nueva York te refieres a los Yankees. Regresó Luke Boyd, mientras tú y yo hablábamos, quien se había perdido la mayor parte de la temporada por una cirugía de rodilla, fue el líder de jonrones del equipo el año pasado, es el primera base, el bateador designado del equipo se llama Giancarlo Stanton. O sea, no es solamente buscarle un lugar, es que tenga lógica y que vaya a jugar. Boston tiene más sentido. Boston no tiene un primera base establecido. Boston podría alternarlo entre el puesto de designado y el puesto de la primera base. No necesariamente eso es lo que necesita Boston, porque, ojo, de nuevo, el rendimiento de Pujols no indica exactamente como que viene a ser un super plus, pero Boston, aunque uno lo ve en el standing como el mejor récord de grandes ligas, asombrosamente ahora mismo tiene más sentido que la mayoría de los otros equipos.
O sea que la probabilidad de aterrizaje son mayores en Boston. Si fuera tú, Enrique Rojas, estuvieras en el lugar de Albert Pujols, ¿qué decidiría en este momento? ¿Sigue jugando béisbol o pararía aquí? Es difícil tratar de expresar el fuego que mueve a cada ser humano. Uno trata de hablar por el otro. Tendría que ponerme el ejemplo en periodismo a mí para que yo te responda apropiadamente, porque cualquier cosa que yo te diga será muy frívola. Yo no soy jugador, pensaría en el dinero y te diría que ya he hecho 400 millones, te diría que ya tiene los números del Salón de la Fama, pero jugar béisbol es lo único que sabe hacer Albert, es a lo que él se ha dedicado toda su vida. Y si él siente en sus adentros que todavía puede hacerlo, y si aparece un equipo que lo firme, entonces cualquier cosa que tú y yo digamos no tendrá mucho valor. Ahora, si a ti o a mí nos hablan de periodismo y de dejar la carrera y de irnos a cuidar nietos, entonces seguramente tú y yo tendríamos una respuesta más sincera a esa pregunta. Y de esta forma concluimos la historia de Albert Pujols, uno de los más grandes en el mundo del béisbol, en Estados Unidos, en Latinoamérica y en nuestra amada República Dominicana. Muchas gracias por su atención. Que se pare la bola, se para otra vez, que se pare la bola y se vuelva a parar.